Buenos días. El día de hoy, Dios nos habla a través de Filipenses 1:21 y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo escribió su carta a los filipenses mientras cumplía arresto domiciliario. El apóstol podía recibir visitas, pero no viajar. A pesar de que vivía en una casa, es muy probable que estuviera encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Además, porque sabía que un juicio podía demorar años. Estas eran sus condiciones de vida para el futuro previsible, tal vez por el resto de su vida. Bajo tales circunstancias, Pablo pudo haber tenido la tentación de clamar al cielo por su libertad. Después de todo, Dios lo había llamado a predicar, a discipular a los creyentes y a alcanzar a los gentiles, o visitar a aquellos a los que dirigía sus cartas. Aparte de ser injusto, su arresto le impedía desempeñar su importante trabajo. Si alguien tenía derecho a quejarse, ese era, y sin duda, Pablo, quien había sufrido persecuciones, naufragios y palizas por el Evangelio, pero jamás lo hizo. Su carta a la iglesia en Filipos está llena de gozo, porque el enfocarse en Dios le permitía vivir por encima de sus circunstancias. Filipenses 4:8 lo podemos ver. Cuanto más hablemos y más nos quejemos de una situación, peor se verá en nuestra vida. Hasta que el problema se vuelva más grande que nuestra fe. Y a la inversa, llevar los problemas directamente a Dios mantiene a las cosas en perspectiva. El Señor es más grande que cualquier dificultad. Por su poder, nos elevamos por encima de la dificultad. Dios nos invita a vivir por encima de nuestras circunstancias, fijando nuestra mirada en Él, y las pruebas de esta vida se hacen pequeñas en comparación con nuestro misericordioso y poderoso Señor, quien ejerce su poder en defensa de su pueblo. Cuando Dios nos habla de que vivir es Cristo y morir es ganancia, habla de la convicción que tenía Pablo acerca de lo que él predicaba, de lo del Evangelio, de lo que Dios le había enseñado. Y es algo de lo que nosotros podemos aprender. Aquí, realmente muchas veces, nuestros problemas, nuestras aflicciones, casi siempre se quieren imponer sobre nuestras buenas decisiones o llevar nuestra vida de una manera diferente. Pero aquí es donde Dios nos enseña. Si tú lees Filipenses 1 completamente, te vas a dar cuenta cómo es que Dios va poniendo ese gozo en nosotros. Y te estoy hablando desde un punto de vista en el cual, sinceramente, muchas veces sí quería quejarme. Muchas veces tenía las ganas de expresar que mis problemas eran más que a veces esas promesas que Dios te hace, que lo que Dios te habla. Dice la palabra de Dios que Él vino a libertar a los cautivos. Y nosotros muchas veces estamos en esa cautividad, estamos en ese atados a circunstancias que a veces nosotros mismos nos metemos en esos problemas. Pero Él vino a darnos libertad, nos vino a
a dar una mejor vida. El día de hoy te quiero compartir que en algún momento estuve tan enfrascado en mis problemas, en mis circunstancias, que nunca le di espacio a que Dios hablara a mi vida. Pero cuando Dios tomó el control de mi vida y de esa área en la cual nadie me podía ayudar, cuando fui y tuve esa intimidad con Él, esa plática con Él, realmente fue algo que cuando lo pienso, digo, ¿cómo no lo hice antes? Hubo mucho tiempo en el que estuve en un laberinto sin salida, que me preguntaba cosas y no tenía respuesta. Pero cuando empecé a leer de la palabra, empecé a tener esa intimidad con Él, Él poco a poco empezó a abrir mis ojos y me empezó a mostrar ese camino. El día de hoy, si te das cuenta, en el mar se ve una línea. Y exactamente siento que así es Dios. Cuando tú ves pura agua, cuando tú ves que es exactamente lo mismo, Dios siempre tiene un camino para ti. Dios siempre te va a mostrar el camino a pesar de esa inmensidad de problemas que tú tengas. Te vas a dar cuenta que Él tiene el camino perfecto para ti. Así es de que no dudes. Y sobre todas las cosas, no pienses que el abrir tu Biblia es algo religioso. Dios te está esperando con los brazos abiertos para que pongas su mirada en Él y para que te enseñe sabiduría. Porque una de las cosas que estamos más faltos nosotros es de sabiduría. Oremos. Señor, que no me aleje mi mirada de la meta principal, que es seguirte y servirte, confiando en cualquier circunstancia que cuento con tu presencia para superar los obstáculos que enfrente yo. Te doy gracias, Padre, porque yo sé que tú me mostrarás el camino que tienes para mí. Yo sé, Señor, que tienes preparado algo diferente para mí, a lo que estoy viviendo. Ayúdame a ser valiente y esforzado para poner siempre, Señor, mi mirada en ti. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.